¿Alguna vez has sentido que alguien te observa, aunque estés completamente solo? ¿Te ha pasado estar en un bosque y escuchar algo que no deberías de escuchar? Desde silbidos que no deberías responder, hasta criaturas que sonríen en medio de la noche y montañas que esconden secretos que jamás deberían ser descubiertos. Hoy en Historias prohibidas. El hombre del bosque. Imagina ir a una cabaña en medio del bosque. Estás afuera, en el porche, tomando una taza de café, cuando de pronto escuchas que alguien ríe a carcajadas a lo lejos. Volteas a tu alrededor y te das cuenta que estás solo. No hay nadie mínimamente cerca. Pero a lo lejos ves una figura alta, apenas visible, con una sonrisa grotesca de oreja a oreja. ¿Te acercarías? Esta historia comienza en un verano del año 2011. Esta persona, cuyo nombre no fue revelado, pero la llamaremos Jacobo, había pactado con un amigo acampar en una zona boscosa de Carolina del Norte, muy cerca de los bosques Apalaches. Él narra que no era la primera vez que lo hacían. Les encantaba acampar al aire libre, sentir esa conexión con la naturaleza, que es muy difícil de conseguir en estos días. Y la adrenalina que se siente estar rodeado por nada más que naturaleza. Pero lo que ellos no sabían es que esa noche no sería como cualquiera, no. Esa noche la recordarían para siempre. Todo transcurrió normal. Llegaron, montaron su casa de acampar, hicieron una fogata, cenaron y cada quien se fue a dormir temprano, antes de la medianoche. No porque tuvieran miedo de que algo fuera a aparecer, no. De hecho, cabe aclarar que ambos eran muy escépticos, sino porque genuinamente estaban cansados e iban a tener un largo día al día siguiente. A eso de las 2 de la mañana, Jacobo tenía unas ganas inmensas de orinar, así que se levantó, un poco modorro, se estiró, despertó lo más que pudo, abrió su casa de campaña, tomó su linterna y caminó escasos 5 metros para orinar en unos arbustos. Jacobo estaba haciendo sus necesidades, pero cuando volteó hacia enfrente, un escalofrío empezó a recorrer todo su cuerpo. Empezó a temblar de una manera imparable, ya que frente a él, a unos escasos 3 metros, se encontraba una figura, alta, delgada, completamente desnuda. No era algo humano, no. Esa cosa no era humana. No tenía cabello, su piel era pálida, pero lo más perturbador era su cara. Afortunadamente para Jacobo, la única luz que hacía que se viera el monstruo era la débil iluminación que daba su linterna. Pero aún así, lo que logró ver basta para quedar marcado de por vida. La cara de la criatura tenía una sonrisa grotesca, exagerada, de oreja a oreja, viéndolo fijamente. Esa criatura no tenía ojos, según cuenta Jacobo, pero aún así, él sabía, Jacobo sabía, que esa cosa lo estaba mirando de alguna extraña razón. Solo lo miraba y sonreía. Lo miraba y sonreía. Hasta que en algún punto, la criatura levantó lentamente su brazo y haciendo un movimiento de saludo, movía su mano gigante de izquierda a derecha, sin parar, como si quisiera saludarlo. Jacobo no sabe cuántos minutos pasaron, pero dice que se sintió como una eternidad. Cuando por fin reaccionó, Jacobo empezó a caminar hacia atrás, lentamente,
sin quitarle la vista a esa cosa que lo estaba acosando, para poder llegar a su amigo y despertarlo o correr. Cualquier plan era mejor que quedarse ahí viendo a esa cosa. Pero la sangre de Jacobo se heló cuando esa criatura empezó a caminar hacia él. Pero no como una persona normal, no. Sus movimientos eran torpes, como si sus huesos estuvieran mal colocados. Se tambaleaba hacia Jacobo, sin dejar de sonreír ni dejar de mover esa mano enorme. Jacobo no lo pensó más. Se dio media vuelta y corrió. Corrió como nunca, gritando: ¡Carlos, despierta! ¡Despierta, carajo! ¡Hay algo persiguiéndome! Jacobo solo había avanzado unos metros de las tiendas de acampar, pero él narra que el regreso lo sintió eterno. Cuando llega a la tienda, Carlos ya estaba fuera de la casa de campaña con un cuchillo en la mano. ¿Qué pasa, Jacobo? ¿Qué pasa? ¿Por qué me despiertas así? Jacobo le explicó todo y le rogó porque durmieran en la misma casa y que se turnaran para dormir. Carlos no le creyó, pero al ver a su amigo tan pálido, tan asustado, decidió aceptar. Y ambos durmieron con un cuchillo en la mano, haciendo guardia uno del otro. A la mañana siguiente se levantaron muy cansados, con unas ojeras enormes cada uno, de que nadie pudo dormir. Abrieron la casa de campaña y ahí confirmaron todo. Quedaron helados al darse cuenta que alrededor de toda la casa de campaña había huellas. Pero no de pies normales como las de ellos, no. Eran huellas de una criatura enorme, desconocida. Rápidamente recogieron todo y se largaron para nunca más volver. No hables con los que silban. Hay dos cosas que no quisieras encontrarte explorando un bosque, y menos en la plena oscuridad de la noche, donde la luna es tu única luz. Animales salvajes y sonidos extraños provenientes de lo más profundo del bosque, que no son de ningún tipo de animal. Por ejemplo, silbidos. ¿Qué harías tú si en medio del bosque, de la penumbra, empiezas a escuchar silbidos? La siguiente historia es de un hombre llamado Mateo, un tipo que llevaba más de 10 años recorriendo bosques en México y en Estados Unidos, montañas, cuevas, campamentos, lo había visto todo, o al menos eso decía él. Pero esta historia lo cambió y lo perturbó tanto que aún se le hace un nudo en la garganta y le tiemblan las manos mientras escribe esto. Todo ocurrió en el Bosque Nacional de Tonto, en Arizona, un lugar enorme, espeso, donde el viento se escabulle entre los pinos y genera un sonido que mucha gente describe como susurros. Mateo estaba acostumbrado a eso, no era nada nuevo para él. Estaba acostumbrado a los sonidos de animales, al crujir de las ramas, al silencio absoluto que solamente el bosque y la naturaleza te pueden dar. Pero esa noche, él no iba a estar solo, como de costumbre. Llegó al campamento cerca de las 8 de la noche. Montó la casa de campaña, encendió la fogata, preparó algo de comer, todo normal, como siempre. Se recostó en su casa de campaña, mirando el hermoso cielo estrellado. La noche transcurría como siempre, hasta que escuchó el primer silbido. Era corto, pero seguido, como si alguien quisiera llamar su atención. Mateo levantó la mirada, confundido. No había nadie. No había viento alguno que provocara el silbido que acababa de escuchar. El bosque entero estaba en completo silencio.
Pensó que era un pájaro, así que lo ignoró y se volvió a acostar, pensando que solo había sido su imaginación jugándole una broma. Pero luego lo escuchó de nuevo. Exactamente igual, misma pausa, mismo tono, como si alguien estuviera imitando el primer silbido a propósito. Mateo se levantó y apuntó su linterna hacia los árboles, hacia donde, según él, había escuchado el silbido. ¿Hola? ¿Hay alguien ahí?, gritaba, pero nada. No había nada a su alrededor, ni un animal, ¡nada! Estaba completamente solo, o eso creía, por lo menos. Pero justo cuando apagó la lámpara, esta vez lo escuchó más cerca. Se incorporó de golpe, prendió la linterna y nada. No había nada. Intentó no asustarse, pero por dentro el pobre Mateo rezaba porque fuera su mente jugándole una broma. Mateo estaba cansado. Quizá era parte de su imaginación, pensó. Así que se metió a la casa de acampar. Cerró todo, se acostó y trató de dormir. Y entonces escuchó el silbido. Ese maldito silbido que lo estaba volviendo loco. Pero esta vez lo escuchó afuera de su casa de acampar. Lo sintió tan cerca, como si le hubieran silbado directamente al oído. Mateo se incorporó de golpe, su corazón latiendo tan fuerte que sentía que casi se le salía del pecho. Y entonces, cuando estaba luchando por saber si fue real o no el sonido, escuchó lo peor. Una voz humana, pero quebrada, como si viniera desde una garganta rota. Y esa voz trataba de imitarlo. ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? Susurró. La misma entonación que Mateo usó horas antes con la linterna en mano. La misma voz, exactamente igual, pero torcida. Como si alguien lo hubiera grabado desde lejos y estuviera reproduciendo el sonido con la peor calidad posible. En ese momento, Mateo comprendió algo. Lo que fuera que estaba allá afuera, imitaba. Primero, estaba imitando el silbido de un ave. Por eso se le hizo tan familiar el sonido. Pero ahora, lo estaba imitando a él. Y cuando Mateo pensó que todo se había calmado, la casa de campaña se empezó a mover. Primero un roce suave, como si alguien o algo pasara la mano por encima, rozándola lentamente. Mateo se quedó paralizado. No podía moverse, no podía respirar, estaba temblando, con las manos en la boca para no hacer ningún ruido, para no soltar un murmullo o sollozo. Tenía los ojos cerrados, rezando para que no le pasara nada, cuando escuchó el silbido una vez más, justo detrás de él, directamente en su oreja. Y luego, la voz. Mateo, ¿por qué no sales? No era una pregunta agresiva, no era una amenaza, era una invitación, suavemente manipuladora, como si algo que no era humano estuviera probando, intentando hablar. Mateo tomó lo que pudo, su mochila, su cuchillo, la linterna. Respiró profundamente. Con la adrenalina al máximo, abrió la tienda y corrió. Corrió sin mirar atrás. Corrió entre los árboles, tropezando, respirando. Sentía que los pulmones se le iban a salir. Y el silbido seguía y seguía.
Siempre cerca, siempre con el mismo ritmo, exactamente detrás de él, como si esa cosa se deslizara en la oscuridad sin tocar el suelo, como si esa cosa estuviera siempre detrás de él. Mateo corría, no podía parar, no podía detenerse, no podía darse el lujo, o no sabría qué pasaría. Y entonces, la voz volvió una última vez. Mateo, ¿a dónde vas? No hables con los que silban. Pero ya lo hiciste. Mateo gritó, corrió hasta que vio las luces del estacionamiento del parque y justo al cruzar la calle donde estaban los autos, donde la luz artificial del estacionamiento alumbraba, el silbido se detuvo, como si esa cosa no pudiera entrar a territorio humano. Mateo llegó, quitó la alarma de su carro, se subió al auto, sudando, exhausto. Y cuando se calmó un poco, Mateo notó algo que lo dejó helado. En la parte trasera del vidrio, empañado por el frío del bosque, tenía marcada una mano. Mateo nunca volvió a acampar solo, y cada vez que escucha a alguien silbar en la calle o en un parque, su cuerpo se paraliza, sus ojos se llenan de lágrimas, porque asegura que es el mismo silbido, el mismo ritmo, la misma intención, como si algo en algún lugar del bosque todavía lo estuviera buscando. Mi amigo desapareció en los Apalaches. Si alguna vez has escuchado historias del Sendero de los Apalaches, sabrás que no son simples caminatas. No son campamentos bonitos, ni paseos familiares. Ese bosque tiene algo que no pertenece a este mundo. Y solamente los que han investigado lo suficiente o han experimentado en carne propia estar ahí, me entenderán. La siguiente historia la envió Sebastián, un chico que jura que lo que pasó ahí no fue humano. Sebastián y su mejor amigo, Julio, llevaban años planeando esta caminata. Una semana entre árboles enormes, clima impredecible y cero señal. Desconexión total. Perfecto para sentirse vivo. Los primeros 2 días fueron normales. Risas, fogatas, fotos. Esa sensación increíble de estar lejos del mundo. Pero al tercer día, el bosque empezó a cambiar. No era un cambio obvio, no, claro que no. Era algo sutil, como si el aire pesara, como si todos los animales se hubieran callado todos al mismo tiempo. Un silencio total. Y esa sensación de que algo te observa, te sigue. Esa tarde, mientras levantaban el campamento, Julio dijo que iría a buscar agua a un arroyo que estaba unos metros abajo de donde se estaban quedando. Sebastián asintió con la cabeza y se quedó ordenando sus cosas. Pasaron 10 minutos. Apagó la fogata, recogió la basura, las casas de campaña las metió a sus bolsas. Pasaron 20, 30, 40 minutos y no había señales de Julio. ¡Julio! ¡Julio! ¿Dónde estás?, gritó Sebastián, pero no hubo respuesta. Silencio total. Sebastián suspiró, resignado, molesto, porque seguramente Julio le estaba jugando una maldita broma. Así que bajó al arroyo. ¿Y cuál fue su sorpresa? De que no había rastros de Julio.
Buscó en los alrededores, buscó huellas que pudiera haber dejado Julio con los zapatos, pero nada, nada. Como si se hubiera desvanecido en el aire. Sebastián lo buscó hasta entrada la noche, pero el bosque ya no era un bosque. Para los que han estado en un bosque de noche, sabrán lo fácil que es perderse, perder aquella noción de ubicación. Todo se vuelve confuso, y más si te pones nervioso. Es como un laberinto vivo, torcido, diseñado para confundirte. Y en ese momento de resignación, escuchó un sonido que le heló la sangre. Un murmullo, lejano, apenas reconocible, pero con una voz que conocía perfectamente. Sebastián, ven. Era la voz de Julio, pero sonaba extraña, como si algo estuviera tratando de imitarlo, de replicarlo. Sebastián no le tomó importancia y siguió. No tenía sentido arriesgarse y buscarlo en plena oscuridad. Era un riesgo tonto, inclusive para él. Así que volvió a sacar su casa de campaña. Hizo una fogata para que Julio la viera. Y si estaba en algún lugar cerca, pudiera acercarse más fácilmente. A la mañana siguiente, Sebastián se levantó, se estiró y comenzaba a despertarse para continuar con su búsqueda, hasta que escuchó pasos detrás de él. Era Julio, parado entre los árboles, con la ropa intacta, sin ningún rasguño. Sonrisa leve, como si nada hubiera pasado. Pero había algo mal, algo extraño. Sus ojos estaban vacíos, no tristes, no cansados, no, vacíos, negros, huecos, como si lo que fuera que miraba desde los ojos de su amigo no era Julio. ¿Dónde estabas? Te busqué por horas, dijo Sebastián, aliviado y un poco molesto. Julio, en cambio, solo sonrió, una risa torcida, un poco anormal. No estabas buscando bien, respondió, con una voz idéntica a la de Julio, pero sin emoción alguna, sin ese tono que caracterizaba a Julio. Sebastián corrió aliviado a intentar abrazarlo, pero Julio dio un paso atrás, un movimiento rápido, demasiado rápido. Y entonces notó algo peor estando cerca de Julio. Su amigo no respiraba, no se le movía el pecho, nada. Sebastián no quiso acampar una noche más con él, así que empacó todo y decidió que regresarían al punto de inicio. Pero mientras Sebastián empacaba todo, Julio solo lo miraba desde detrás de esos árboles. No se acercaba, no hablaba, no emitía ningún sonido, solo lo observaba, como un niño pequeño que está intentando aprender cosas nuevas. Y durante el camino, Julio lo siguió. Caminaba detrás de él, muy cerca, demasiado cerca. Lo raro era que Sebastián sabía que Julio estaba cerca, pero no porque lo escuchaba, no. Sebastián no escuchaba pasos, no escuchaba hojas siendo pisadas, ramas siendo pisadas, nada. Sabía que estaba detrás de él porque podía sentir su presencia, como esa maldita sensación que siente uno cuando alguien o algo te está observando desde la oscuridad de tu habitación. Y a veces, cuando Sebastián volteaba rápido, Julio estaba detrás de él, sí, pero demasiado lejos, como si se hubiera teletransportado varios metros sin hacer un solo ruido. Después de horas de caminar, casi llegaban a un pueblo cercano, pero tomaron la decisión de acampar ahí, y mañana por la mañana llegarían al pueblo. Grave error.
Sebastián no podía cerrar los ojos, no podía conciliar el sueño, y no podía porque Julio estaba sentado afuera de la tienda, dándole la espalda, mirando a la nada. No se movía, parecía una estatua. Eran alrededor de las 3 de la mañana, cuando Sebastián lo escuchó hablar. Pero él dice, él jura que no era la voz de Julio. Era un murmullo bajo, un idioma que no entendía. Así que Sebastián se levantó sin hacer ruido, salió de su casa de acampar, se acercó lentamente y escuchó. No está listo aún, pero aprende rápido. Todavía no sabe que nos seguimos. A Sebastián se le heló la sangre, casi soltó un grito. Se metió de regreso a la tienda haciendo el menor ruido posible y fingió dormir. Cerró los ojos y los apretó para obligarse a dormir, temblando con las manos en el pecho. No podía dejar de temblar, de sentir miedo por esa cosa que no era su amigo, que estaba afuera de la casa de acampar. Y entonces, en medio de todo ese miedo que sentía Sebastián, escuchó la voz de Julio, justo afuera de la casa de acampar. Sebastián, ¿estás despierto? No importa, ya casi llegamos a casa. Sebastián no pudo dormir. Se quedó despierto toda la noche y cuando amaneció, cuando tuvo los pantalones de salir, salió temblando, mirando a todos lados, cuidándose de Julio. Pero Julio ya no estaba. Sus huellas tampoco. El pueblo al que iban a llegar la noche anterior estaba a menos de 2 horas caminando. Así que Sebastián corrió sin detenerse, dejando todo su equipo ahí. No le importó, corrió y corrió sin parar hasta llegar al pueblo. Nunca, jamás volvió a ver a Julio. No. La policía lo buscó durante semanas, sin resultados. Pero un mes después, Sebastián recibió una nota debajo de su puerta, escrita con la letra de Julio. Esta solo decía: Ese día no volví yo. Ojalá, de verdad, ojalá no me hubiera seguido buscando. Y abajo, apenas visible, había una marca. 3 líneas verticales con una cuarta cruzada detrás. La misma marca que Sebastián había visto tallada en los árboles durante su búsqueda en los bosques apalaches. ¿Se dan cuenta de lo grande, hermoso, pero a la vez aterrador que puede resultar ser un bosque? Desde animales hasta criaturas que no tenemos conocimiento pueden llegar a vivir ahí. ¿Te atreverías a quedarte una sola noche en los bosques apalaches? ¿O en cualquier bosque en general? Déjamelo saber abajo en la caja de comentarios. Gracias nuevamente por escuchar Historias Prohibidas. Nos veremos en un siguiente capítulo. Recuerden que estamos martes y viernes a través de aquí del canal de YouTube y a través de Spotify, Amazon y Apple Music. Recuerden seguir en nuestras redes sociales, Instagram, TikTok, Facebook. Todo está aquí abajo en la descripción. Que tengan una excelente noche.